es la tercera parte del libro de True Crime. Asesinos creadores del True Crime. En los capítulos siguientes nos ocupamos de los asesinos que crean su propio True Crime. Bien porque escriben sobre ellos, bien porque fueron pioneros en usar Internet para difundir imágenes de sus crímenes, lo que ha constituido una nueva época en la que los asesinos utilizan el enorme poder de la imaginería para satisfacer su ideología. Los yihadistas de Terror Studios, pero sobre todo su necesidad narcisista de reconocimiento, arropada por una doctrina racista y supremacista. De reconocimiento, arropada por una doctrina racista y supremacista. Perdón, que me vuelvo otra vez. Y pone entre paréntesis Breivik en Utoya y Tarrant en Nueva Zelanda, o ecológica y antisistema Unabomber. También se incluye al final el caso extraordinario de Amok. Se ha escrito un crimen en el que un psicópata decide escribir una novela que incluye semejanzas muy reveladoras con un crimen que él mismo había cometido. Con la excepción del terrorismo del ISIS, los otros capítulos son una prueba irrefutable de que también el mal puede surgir del impulso creativo. Cada uno de los asesinos sintió que su brutal acción no tendría sentido si no lograba causar una conmoción nacional o internacional. Querían que su nombre brillara con luz propia, aun a costa de que fuera asociado a la infamia, porque nada en ellos era tan poderoso como el deseo de reconocimiento y de venganza, así como el poder convertirse en inspiradores de otros asesinatos. Con tal fin usaron la tecnología que estaba a su disposición para crear un relato criminal en el que ellos mismos serían los protagonistas. Esta tecnología permite, por otra parte, que perdure en el tiempo y se expanda rápidamente, a diferencia del asesino en serie que colecciona sus trofeos de la escena del crimen con el propósito de gozar privadamente de su crimen una vez cometidos, fotos, objetos de la víctima, etc. El asesino múltiple que graba su asalto, Tarrant, y todos los que filmaron imágenes suyas y publicaron manifiestos o diarios para difundir su relato de odio en las redes. Lo hicieron para que el mundo pudiera ser testigo de ese otro yo, poderoso y justiciero, con el que querían dejar atrás su antigua identidad de mediocre y humillado. El cuello. Así para que se me vea la cara. De acuerdo con el sociólogo Jack Catt, algunos sujetos experimentan el crimen como algo creativo y positivo. Y esto es justamente lo que une los diferentes casos que componen esta parte, por muy rechazable que sean moralmente sus acciones. Debemos reconocer que hay una creatividad experiencial genuina en sus crímenes. Ahora bien, esa creatividad puesta al servicio de la maldad no solo se dirige al homicidio o al asesino múltiple, sino que también se puede observar en las nuevas formas criminales en las que participan personas e instituciones con poder, ávidas de un beneficio económico que tiene como consecuencia el olvido de las buenas prácticas para amasar fortunas y que ponen en peligro el bienestar social y la salud de millones de personas. No obstante, hay una diferencia esencial entre la creatividad de los asesinos como Breivik o Tarrant y la ambición de corporaciones o empresas financieras. Los primeros buscan en esa experiencia creativa un goce estético que se deriva del uso personal del poder del matar.
Con mis manos me pone nerviosa. Joder, de ruido, perdón. Los primeros buscan en esa experiencia creativa un goce estético que se deriva del uso personal del poder de matar, lo que se compagina con un sentimiento de omnipotencia mientras preparan y ejecutan la masacre y el asesinato, mientras que en los segundos se persigue la riqueza y el poder que ésta proporciona. ¡Chilín! Nos toca el de Noruega. Perdonad, por favor, es que entre los perros y mi madre, que se siente gritar y seguro que el micro lo captó y va a salir en el vídeo, así que perdonad, por favor. Y los perros del vecindario. Bueno, el capítulo el principio es una introducción, ¿no? Ahora, el capítulo que es el 12, se llama Se ha escrito un crimen, Amok. David Grant to Crime, a Postmodern Murder Mystery. Original de New Yorker, noviembre de 2008. En El Viejo y la Pistola, Barcelona, Random House. Y esta lectura se complementa con el documental Vala, el asesino escritor de novelas, dirigido por Russell Eatug y emitido en 2014 como un episodio de la serie Killers, producida por Sky Vision. En el sudoeste de Polonia, lejos de cualquier pueblo o ciudad, 3 pescadores encuentran en el mes de diciembre del año 2000 un cadáver en el río Order. Cuando llega la policía observa que se trata de un hombre que tiene una soga al cuello extendida de tal manera que también le ata las manos, de forma que cualquier movimiento de estas estrecha el lazo alrededor de su cuello. El cadáver muestra signos de tortura física. Está cubierto únicamente por una camiseta y ropa interior. El forense no halla comida en los intestinos, lo que revela que se le había privado de alimento durante varios días antes de ser asesinado. Inicialmente la policía pensó que había sido estrangulado y luego depositado en el río, pero después, dado que hallaron indicios de ahogamiento, se inclinó por considerar que la víctima estaba viva cuando fue arrojada al agua. Este hombre desafortunado era Dariusz Janicewski. Sí, Janicewski, nombre polaco, director polaco, o sea, un apellido polaco. Director de una pequeña agencia de publicidad, casado que había sido dado por desaparecido un mes antes de que se hallara su cuerpo. No había nada en su vida personal que permitiera a la policía seguir una vía de investigación fructífera y, 6 meses después, el caso se cerró por falta de un sospechoso al que atribuir el crimen. Las cosas empiezan a cambiar en el otoño de 2003 cuando el inspector el inspector Jacek Wróblewski, adscrito al departamento de policía de Breslavia, la ciudad donde vivía Janicewski, retoma el expediente ya convertido en un caso frío. Wróblewski. Nombre muy bueno para ese mes. Wróblewski. Es un hombre tenaz que después de probar diversos trabajos encontró su auténtica vocación a la policía. Cazar criminales encaja bien con su bagaje católico
desapareció preguntando por él y que, dado que podía ser un cliente que parecía tener mucha prisa, le había dado el teléfono móvil de su hijo para que pudiera contactar con él. Más tarde, Jenny Nideuski le confirmó que tenía una cita con él esa misma tarde. ¿Quién era ese hombre? El inspector descubre que las dos llamadas a Jenny Nideuski y a su madre se habían hecho desde una cabina de teléfono. Y de pronto recuerda que nunca se encontró el móvil de la víctima. Con ayuda de un técnico de comunicaciones del departamento de policía, decide ver si es posible rastrear ese móvil. Una vez que la esposa de Janice Deuski, Me da que Janice Deuski le proporciona su número de serie y, por absurdo que parezca, descubre atónito que un sujeto llamado Christian Bala, usando el nombre de Chris B, lo había usando el nombre de Chris B, lo había subastado en una web 4 días después de que Janiszewski desapareciera. El acto descuidado sorprendió al policía. ¿Cómo era posible que el autor de un crimen aparentemente perfecto cometiera semejante estupidez? Claro que podía haber adquirido el móvil de algún otro o de una tienda de segunda mano, pues las sorpresas no habían acabado. Wróblewski averigua que Bala había escrito un libro con el título de Amok, y cuando lo lee descubre que es una novela claramente anticristiana cuyo principal personaje se llama Chris, un intelectual polaco aburrido que, cuando no está pensando en musarañas filosóficas, se dedica a beber y a tener sexo con mujeres. Observa, escribe Crown, que el narrador asesina a un amante sin ningún motivo, que me había poseído, ¿por qué diablos hice algo así? Y oculta el crimen de tal forma que nunca es atrapado. Wróblewski se queda impresionado cuando lee el método empleado por el asesino. Estreché la soga alrededor de su cuello, luego se dispuso a leer el libro con mucho más detenimiento. Un polizonte bragado se había convertido en un inspector literario. En la investigación que realizó, Grant tuvo oportunidad de entrevistar al propio Bala, así como al policía, a la mujer de la víctima y a la exmujer y amigos y conocidos de Bala. Su biografía es cuando menos peculiar. Un brillante estudiante de filosofía que, a pesar de querer seguir la carrera académica, al casarse con su novia de siempre, ha de buscarse el sustento y deja sus estudios de doctorado para abrir una empresa de limpieza industrial. Es 1999 e incluso aparece en un documental emitido en la televisión dedicado a la nueva generación que medra en el nuevo régimen capitalista que siguió a la caída del muro de Berlín, pero pronto se cansará y tendrá que cerrar el negocio en el año 2000. En realidad, los profesores y compañeros de estudios de Bala coinciden en que estaba muy dotado para la filosofía, que tenía una mente rebelde e inquisitiva y que le atraían sobre todo los filósofos. Espera, no me sale mal los filósofos. Ludwig Wittgenstein y Nietzsche. Nietzsche es también un filósofo que tiene artículos ya
pero este para leer el apellido Wittgenstein. Bueno, del primero aprendió la idea de que el lenguaje como una partida de ajedrez es esencialmente una actividad social, y del segundo la célebre afirmación de que las verdades son ilusiones que hemos olvidado que son ilusiones. Un amigo de la facultad, Rasinsky, explicó a Grant que Bala jugaba siempre con la idea de que la realidad no era sino una invención de las palabras. Y para divertirse comenzaba a elaborar mitos sobre él. Una aventura en París, un romance con una compañera de estudios, y luego intentaba convencer a los demás de que todo era cierto. Christian Bala incluso inventó un nombre para esto, lo llamaba mito creatividad. Lo cierto es que cuando cierra el negocio, las cosas van tan bien mal en su matrimonio. Su mujer, Tsasie, se separa de él. Bala decide irse de Polonia y durante varios años se dedica a viajar y se instala en Estados Unidos y después en Asia, donde vive de dar clases de submarinismo y de inglés. Perdona, es que estoy algo fluida. No sé, ya veo malas letras, debe ser por la hora que... En esos años empieza su libro Amok. Grant lo define como un crimen y castigo posmoderno. Para Bala no solo no hay nada sagrado, sino que tampoco existe la verdad. Un personaje del libro admite que no sabe cuál de las personalidades que muestra es la real, a lo que Chris contesta: soy un buen mentiroso porque yo creo mis propias mentiras. Con esta filosofía narcisista y relativista, Chris inicia una suerte de deriva violenta y autodestructiva. Engaña a su mujer con su mejor amiga, se acuesta con muchas mujeres, incluso feas, a las que busca a propósito porque son más reales, más tocables, más vivas. Se emborracha, comete actos de profanación en iglesias y finalmente mata a su novia, Mary, a quien pone una cuerda en el cuello, acuchilla y repetidamente luego eyacula sobre ella. El libro, aparecido en 2003, no tuvo una gran acogida, no obstante vendió 2000 ejemplares, lo que está lejos de ser un fracaso, y las críticas fueron en general negativas. En una entrevista a la pregunta de si él escribió ese libro para liberar su Mr. Hyde, la parte oscura que todos llevamos dentro, responde divertido que sé por dónde va usted, pero no voy a entrar en eso. Podría ser que Christian Bala fuera la creación de Chris y no al contrario. ¿Qué resultaba de comparar a Mock con el asesino de Dariusz Janiszewski? Estaba desde luego la coincidencia de la soga en el cuello, aunque Janiszewski no había sido apuñalado, pero también había un paralelismo inquietante. Chris vende el cuchillo utilizado para matar a Mary en una web de subastas, como quizá hizo con el móvil del empresario. Grant subraya con acierto el choque de dos formas antagónicas de pensamiento. Por una parte, Bala juega con las palabras para construir significados mitocreativos y entrelaza la ficción con la realidad. Por otra parte, Wroblewski tiene claro que los hechos son tan indisolubles como las balas. O matas a alguien o no lo matas. Su trabajo era poner
se ve obligado a jugar el juego de Vala y persiste con el estudio de su libro. Pide a todo el grupo de homicidios que lo lea y pronto comprueba que hay otras asociaciones. Chris Vala, ambos son Hoy estoy que no estoy, a ver. Ambos son apasionados de la filosofía. Les han dejado sus esposas. Tienen una compañía que se declara en bancarrota. Beben en exceso y se van de viaje durante años por el mundo. Esta semejanza fue confirmada por un psicólogo consultado por la policía. No obstante, advirtió que no se podía analizar el carácter del autor a partir de un personaje de ficción, aunque fuera creación suya. Pasaron los meses y Vala regresó a Polonia de su prolongada estancia en el extranjero. Wróblewski, aunque solo contaba con pruebas circunstanciales, se apresuró a llevarlo a comisaría para interrogarlo. Cuando le preguntó qué sabía sobre la muerte de Janisewski, dijo que nada. Y cuando el inspector le confrontó con las semejanzas entre el libro y su biografía, dijo que todo autor se inspira en notas vividas para escribir, que no había nada raro en eso y que estaba lejos de significar que hubiera matado a nadie. Y cuando le puso delante lo que era la prueba más incriminatoria, que él había vendido el teléfono móvil del difunto, subrayo. Dijo que no recordaba cómo había llegado a su poder. Enfrentado al polígrafo, los resultados fueron inconcluyentes. Parecía que se había llegado a un punto muerto. Con las pruebas obtenidas, no se le podía arrestar por el cargo de asesinato, pero al menos se lo pudo acusar de vender propiedad privada, el móvil y por otro cargo menor que se descubrió durante el transcurso de la investigación, lo que obligaba a Vala a entregar su pasaporte y no poder huir del país. El asunto se complicaba. Una exnovia y un director teatral que habían conocido a Vala empezaron a mover a la gente para denunciar lo que en su opinión era un acoso injustificado de la policía a un artista, motivado por el contenido de su libro, lo que atentaba contra el derecho de libertad de expresión. La policía abrió una investigación para comprobar la alegación que Vala había hecho de haber sido maltratado en los interrogatorios, pero no encontró nada. Qué poquito. Mientras tanto, Wróblewski sabía que el tiempo iba en su contra y que tenía que encontrar pruebas más concluyentes. En la enésima lectura de la novela había subrayado un pasaje que le intrigaba. Un personaje le pregunta a Chris quién era el hombre tuerto entre los ciegos. Grant hace notar que esa expresión deriva de la escrita por el teólogo y humanista Erasmo de Rotterdam, 1466-1536, que decía que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. El inspector se preguntaba quiénes eran en la novela los ciegos y quién era el rey, y no paraba de fijarse en la línea final, en su particular cuando Chris, medio dormido, cuando Chris asegura
posesiva y que había maltratado a su mujer antes de que ella lo abandonara. Pero había más. Después de separarse, él la espiaba y había constancia de ataques de ira cuando veía a Stasia saliendo con otros hombres. Entonces pensó Wroblewski si la razón del asesinato había sido la ira homicida provocada por los celos. Debía de buscar la conexión entre el joven asesinado y la mujer de Val. Y finalmente la encontró. Averiguó que una amiga de Stasia había declarado que en el año 2000 ambas habían ido a un club nocturno y Stasia se había puesto a hablar con un hombre a quien la amiga conocía de verlo por ahí y que identificó como Dariusz Janicewski. Con esa información, Wroblewski fue a hablar con Stasia, quien hasta esos momentos no había querido cooperar con la policía, quizá por miedo, quizá por no tener que decir a su hijo años después que ella tuvo algo que ver con que encarcelaran a su padre. Sea como fuere, Stasia confirmó que Janicewski y ella habían estado hablando toda la noche y que al día siguiente se habían citado en un motel. No obstante, cuando él le dijo que estaba casado, ella no quiso seguir adelante porque, según sus palabras, no quería hacer a otra mujer lo que su marido le había hecho a ella. Este parrafito y damos por finalizados, ¿no? Yo que ya no puedo con el alma y vosotros no digo nada. Semanas más tarde siguió relatando Stasia Wroblewski. Val entró en su casa forzando la puerta, furioso y bebido. La golpeó y le exigió que reconociera que había estado con Janicewski. Lo sabía porque había contratado a un detective privado. También le dijo que había visitado su oficina. Más tarde, cuando Stasia supo que Janicewski había desaparecido, le preguntó si él había tenido algo que ver. Cuando Vala le dijo que no, Stasia le dijo al inspector que le creyó, puesto que no lo consideraba capaz de matar. Ahora sí, las pruebas acumuladas ya eran más consistentes. Además de lo anterior, la policía había conseguido determinar que las llamadas realizadas desde la cabina de teléfono a la oficina de Janicewski y luego a su móvil correspondían a una tarjeta telefónica que se había utilizado para llamar a la madre y amigos de Vala, lo que claramente apuntaba a este como su poseedor. Otra prueba de cargo fue que en el ordenador de Vala se encontró información sobre la víctima y su empresa. Por todo ello, el fiscal decidió procesar a Vala por el asesinato de Janicewski. El juicio empezó el 22 de febrero de 2007. Se construyó una jaula en el centro de la sala del tribunal para que se alojara el acusado. Sí, eso no sé por qué en muchos países de Europa del Este, que son países exsoviéticos, no sé por qué, tienen la costumbre de hacer como en Rusia, de que el detenido, el acusado, o está en el juzgado, está siempre metido en una jaula, no sentado ahí en una mesa, como es por ejemplo aquí en Occidente, en Reino Unido, España, América, Francia. No entiendo por qué los meten ahí, pero bueno. En el proceso penal, polaco, los acusados pueden preguntar a los testigos y el jurado lo forman 2 magistrados y 3 ciudadanos civiles. La profesora de la Universidad de Cracovia, Katarina Studzinska, realizó un análisis del juicio del escritor asesino. ¿Vale?
principio trataba de confundir a los testigos con preguntas que intentaban desacreditar la veracidad o realidad de sus declaraciones. Para él y su abogado, la fiscalía estaba intentando construir un mito-creación en que la base probatoria era una novela de ficción, es decir, el parecido entre algunos hechos narrados en la novela y ciertas características de su protagonista, Chris, y el homicidio de Janicewski y las características del autor de dicha novela. Sin embargo, es importante destacar que el tribunal nunca permitió que los hechos de la novela fueran consideradas pruebas de cargo. El acusado debería ser juzgado en función de las pruebas incriminatorias obtenidas en la realidad, no en las páginas de una ficción. Por ejemplo, era irrelevante que Bala hubiera descrito en Amok que el asesino había empleado como parte del modus operandi una soga. Vente, pasa, vos me pies. Ahí vai con todo, aí vai levar todo. Ferro, como parte del modus operandi, una soga en el cuello de la víctima. Lo relevante era que la acusación pudiera probar, más allá de una duda razonable, que Bala había asesinado a Janicewski. El veredicto final fue el de culpabilidad. La condena impuesta, 25 años de prisión. Meses después, el Tribunal de Apelaciones dictaminó la repetición del juicio porque consideraba que la sentencia no se había fundamentado correctamente en relación con la lógica de las pruebas consideradas incriminatorias. El nuevo juicio, sin embargo, llegó a la misma conclusión. Bala era culpable de asesinato y debía cumplir 25 años de reclusión en la cárcel. 25 años de reclutación en la cárcel. Cuando Grant se entrevistó con Bala mientras cumplía condena, este le dijo que la policía, al requisar su ordenador, le había privado del manuscrito de una nueva novela que había escrito, una secuela de Amok. La policía le había comentado a Grant que había hallado en el ordenador del ya convicto un archivo con información sobre un tal Harry que resultaba ser el novio de su mujer, y que sospechaba que iba a ser su siguiente víctima. Desde luego había un indicio inquietante. Cuando Bala averiguó que Harry era asiduo en un chat de internet, había puesto un mensaje con otra identidad. Pero estoy buscando a Harry. ¿Alguien lo conoce? Y ahí dejo, el tío es un obsesivito por tener a esa mujer bajo su... que tengo una voz seca. El hombre es un obsesivito y quiere tener todo bajo control. Y tener
este vídeo. Perdón por las interferencias, porque yo creo que como ya es noche y la luz no da bien, yo creo que ya se me cierran los ojos, ya no veo bien las letras, y entre que me trabuco y tal leyendo, y más con estos nombres polacos. Pero en fin, espero que os guste y os mando muchos besos. Suscribiros, dar a la campanita, etc, etc. Y dar me gusta. Y si no, pues no pasa nada. Espero que os haya